En 1938, el béisbol estadounidense estaba marcado por la segregación racial. Las grandes ligas excluían sistemáticamente a los jugadores afroamericanos y latinoamericanos, quienes, en busca de oportunidades, encontraron en México un refugio para su talento. La Liga Mexicana de Béisbol, con apenas 13 años de existencia, se consolidaba como un oasis deportivo, un espacio donde el color de piel no determinaba el acceso al diamante. Este fenómeno atrajo a figuras legendarias de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y las ligas negras estadounidenses, elevando el nivel competitivo y el prestigio del joven circuito mexicano. Uno de los momentos más emblemáticos en la historia de la LMB ocurrió cuando el Águila de Veracruz conquistó su primer campeonato frente al Agrario del Distrito Federal en la temporada de 1937, impulsado por la actuación de un extraordinario pelotero cubano, Martín Dihigo. Pero si 1937 había sido un hito en la historia del béisbol mexicano, 1938 sería incluso mejor. Bienvenidos a Primer Bat, el canal donde exploramos las historias más fascinantes del béisbol. Los saluda su amigo, Enrique García Villarreal. En el episodio de hoy, les traemos una épica historia que nos llevará a la época dorada del béisbol mexicano. Prepárense para sumergirse en un relato de rivalidad entre el mejor beisbolista cubano de todos los tiempos y el mejor pitcher de ligas negras de los Estados Unidos. Esta es la historia del mítico duelo entre Martín Dihigo y Satchel Paige. Esperamos que lo disfruten. Capítulo 1. La llegada del Inmortal a México. Martín Dihigo fue un prodigio de versatilidad. Conocido en México como El Maestro y El Inmortal en todo el mundo, Dihigo nació en Matanzas, Cuba, el 25 de mayo de 1905. Inició su carrera profesional a los 16 años con el equipo Habana y la culminó en México en 1950 con el propio Águila de Veracruz. Tras pasar por equipos legendarios de las ligas negras como los Cuban Stars East, los Homestead Grays, los Hilldale Giants y los New York Cubans. Su debut en la Liga Mexicana con el Águila del Veracruz en 1937 fue legendario. Lanzó el primer juego sin hit ni carrera de la historia del béisbol profesional en México ante Nogales, con marcador de 4-0. Además, fue el arquitecto del título veracruzano al lanzar completos los 3 únicos encuentros de la serie final, consistente de 5 juegos contra el Agrario del DF, llevando a su equipo a levantar su primer trofeo en la LMB. Era natural que Agustín Verde, manager del Águila de Veracruz, decidiera contar nuevamente con los servicios de Martín Dihigo para la mítica temporada de 1938. Lo que tal vez ni él mismo imaginaba era que ese año quedaría inscrito como uno de los capítulos más gloriosos, no solo en la historia del club, sino también del béisbol mexicano. En esa campaña, el astro cubano alcanzó niveles de excelencia nunca antes vistos, estableciendo marcas tanto en el montículo como con el bate. Uno de sus logros más asombrosos ocurrió frente a los Tigres de Comintra, a quienes ponchó en 22 ocasiones consecutivas a lo largo de 13 entradas, un récord que aún permanece intacto en los libros de la Liga Mexicana. Capítulo 2. El contrincante. La racha invicta del Veracruz y la supremacía de Dihigo no tardaron en generar preocupación para el equipo de la capital del país. El Agrario del Distrito Federal, decidido a frenar al fenómeno caribeño y con la recta final de la temporada acercándose, buscó a alguien capaz de enfrentarlo. Las grandes ligas, aún segregadas, no ofrecían opciones, pero había un hombre, quizás el único, que podía estar a la altura de Dihigo: Leroy Satchel Paige. Satchel Paige es ampliamente reconocido como el mejor lanzador en la historia de las ligas negras. Nació el 7 de julio de 1906 en Mobile, Alabama, siendo el sexto de 12 hermanos. Su apodo surgió en su infancia, cuando trabajaba en la estación del tren cargando equipaje, los llamados satchels, para los viajeros.
A los 12 años fue enviado al reformatorio Alabama Reform School for Juvenile Negro Lawbreakers, donde, paradójicamente, descubriría su talento natural como lanzador. En 1924, inició su carrera con los Mobile Tigers, un equipo semiprofesional, y en 1926 debutó profesionalmente con los Chattanooga Black Lookouts, de la Negro Southern League. A partir de entonces, su ascenso fue meteórico. En 1927 fue contratado por los Birmingham Black Barons, y más tarde jugó para equipos legendarios como los Baltimore Black Sox, Homestead Grays, Cleveland Cubs, el Bismarck Club y, sobre todo, los Kansas City Monarchs. Su velocidad endiablada, control quirúrgico y carisma inigualable lo convirtieron en una figura de culto. En 1931 se unió a los poderosos Pittsburgh Crawfords, donde compartió escena con mitos como Josh Gibson y Cool Papa Bell, y fue pieza clave en la conquista del campeonato de 1935. Su fama trascendía fronteras. En 1937, Page fue contratado por el dictador dominicano Rafael Trujillo para lanzar con su equipo los Dragones de Ciudad Trujillo, hoy Santo Domingo. Esta decisión provocó tensiones con su antiguo club, dificultando su retorno a las ligas negras. Así, en 1938, el manager del Agrario, Salvador Teufer, vio la oportunidad perfecta y logró convencer a Page de venir a México por unas semanas. El objetivo era claro: reforzar al equipo en la recta final del campeonato y enfrentar al imparable Águila de Veracruz de Martín Dihigo. Así se gestó uno de los duelos más memorables en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Capítulo 3. El duelo del siglo. El esperado duelo se celebró en Veracruz el 5 de septiembre de 1938, ante un estadio repleto y el fervor desbordado de los aficionados. Sin embargo, había una sombra sobre el encuentro. Durante su anterior campaña en Venezuela, Page había sufrido un dolor en el hombro derecho, que se agravó con su llegada a México. El juego comenzó con ambos lanzadores imponentes, manteniendo a raya a los bateadores durante 6 entradas completas, sin permitir carrera alguna. Mientras Dihigo imponía velocidad y fuerza en sus lanzamientos, Page apostaba por su astuta técnica submarina, dificultando a los bateadores la lectura de la pelota. Todo cambió en la fatídica 7ª entrada. Con un out en el tablero, Nerón Arjona conectó un hit y Alberto Cornejo recibió base por bolas. José Luis Chile Gómez fue el segundo out, pero Chicalón Méndez, apodado el Hombre de Goma por su elasticidad en la primera base, también recibió pasaporte, llenando las bases. De pronto, al llegar el turno de Silvio García al bate, un wild pitch de Page permitió anotar la primera carrera del juego. Aunque Page ponchó a García a continuación, evitando así más daño, era evidente que el dolor en su hombro y el intenso calor de Veracruz le habían pasado factura. En el 8º inning, el Agrario volvió con fuerza. Con un out, Polín Martínez conectó un hit, seguido por una rola fuerte de Chucho Torrijos que golpeó el guante de Dihigo, dejando corredores en primera y segunda. Después, George Sampson disparó una rola por tercera base que pudo ser un doble play. Pero Chile Gómez, con una tarde desafortunada, dejó caer la pelota de su guante, llenando las bases. La frustración invadió a Dihigo, y en medio del descontrol, Tacho Santaella conectó un hit que impulsó la carrera del empate. Torrijos intentó avanzar desde segunda, pero fue puesto out en un gran tiro al plato del jardinero central cubano, Battling Siki Roque. Llegó la parte baja del 8º episodio. Con Page ya fuera de la lomita, el manager Salvador Teufer llamó al pitcher cubano estrella, Ramón Bragaña. Popeye Salvatierra, bateador veracruzano y poderoso jonronero, abrió la entrada con sencillo. Luego, Martín Dihigo volvió a brillar como pelotero completo al conectar un batazo que se fue sobre la barda del jardín central, anotando 2 carreras y devolviendo la ventaja al Águila. El estadio estalló en júbilo. En la 9ª entrada,
Diego regresó al montículo para cerrar la faena. Ponchó a Bragaña, quien ya llevaba 7 jonrones en la temporada. Dominó con rola a tercera a Natos y abanicó a Tomás Hernández para el out 27, logrando así su 12º ponche contra los 3 de Page en aquel memorable duelo. El Águila de Veracruz se impuso 3-1 y Diego le colgó la derrota al legendario pitcher americano. 3 días después, los Rojos del Águila de Veracruz lograron su segundo título y el bicampeonato, terminando en primer lugar con una impresionante marca de 40 victorias y 9 derrotas, 6 juegos por encima del Agrario de México. El cubano Agustín Verde se coronó como manager campeón, consolidando así una era dorada para el béisbol mexicano. Capítulo 4. Page después de México. Tras su lesión en el brazo, Satchel Paige regresó a los Estados Unidos, y muchos creyeron que su carrera había llegado a su fin. Sin embargo, en 1939 inició una notable recuperación con el equipo B de los Kansas City Monarchs, gracias a tratamientos con una loción especial aplicada por el masajista U-Baby Floyd, que revitalizó su brazo. Pronto fue reincorporado al equipo principal, retomando su lugar como lanzador estrella. Con los Monarchs, lideró la Serie Mundial de 1942, consolidando su fama por su dominio en el montículo y su carisma. En 1948, Page cumplió su sueño al llegar a las Grandes Ligas, firmando con los Cleveland Indians el mismo día en que cumplía 42 años. Su debut atrajo a más de 78,000 espectadores, y en sus primeros meses acumuló 6 victorias y solo una derrota, ayudando a los Indians a ganar el banderín de la Liga Americana. Además, se convirtió en el primer pitcher afroamericano en disputar una Serie Mundial. En 1949, Page dejó Cleveland, pero regresó a las Grandes Ligas en 1951 con los St. Louis Browns. Sorprendentemente, a los 46 años protagonizó una de sus mejores temporadas. Ganó 12 juegos y fue seleccionado para el Juego de Estrellas, convirtiéndose en el All-Star más veterano de la historia. También se convirtió en el primer pelotero elegido por el Comité de Ligas Negras para el Salón de la Fama en Cooperstown en 1971. Satchel Paige no solo rompió barreras raciales, sino que demostró que el talento, la resistencia y la pasión pueden desafiar incluso al tiempo mismo. Su legado es eterno, tanto en las Grandes Ligas como en los rincones más olvidados del béisbol internacional. Capítulo 5. Martín Dihigo deja huella en México. Por su parte, Martín Dihigo cerró la legendaria temporada de 1938 de la Liga Mexicana de Béisbol, no solo con la primera triple corona de pitcheo en la historia de este circuito, terminando con un impresionante porcentaje de ganados y perdidos de .900, con marca de 18-2, efectividad de .90 y 184 ponches, sino también como campeón de bateo con un promedio de .387. Dihigo continuó su carrera en México, donde se consagró como un ícono al establecer récords como el de más ponches en 2 juegos consecutivos, con 34, logrado en 1939 con el Águila de Veracruz. Por mucho tiempo mantuvo el récord de más temporadas liderando en ponches, con 4, además de ser campeón en ganados y perdidos en 3 temporadas. Poseer el récord de más ponches en un juego de 9 entradas con 18, y liderar en efectividad en 2 temporadas. Como manager, llevó al equipo de Torreón al campeonato en 1942. Dihigo es también dueño del mejor porcentaje global de ganados y perdidos de todos los tiempos, con .676, y tiene uno de los mejores promedios de efectividad, con 2.84. Al bate, registró un promedio global de .317, con 607 hits y 1,917 turnos a lo largo de 577 juegos. Como reconocimiento a su excepcional trayectoria, Dihigo fue incluido en los salones de la fama del béisbol mexicano, cubano, venezolano y dominicano.
Además, en 1977 fue electo al Salón de la Fama de Cooperstown por el Comité de Ligas Negras, convirtiéndose así en el único jugador en la historia del béisbol en ser miembro del Salón de la Fama en 5 países diferentes. Capítulo 6. El eco de un duelo legendario. El duelo entre Martín Dihigo y Satchel Paige no fue solo una confrontación deportiva. Fue un momento definitorio, un símbolo de excelencia, de resistencia y de un espíritu que rompía todas las barreras raciales, políticas y culturales a través del béisbol. Aquel juego de septiembre de 1938 aún resuena en los corazones de los fanáticos, como un eco de lo que el béisbol puede ser cuando se libera de la injusticia y se rinde por completo al talento. Lo que ocurrió en 1938 no fue solo un juego cualquiera. Fue un acto de justicia poética. Fue el momento en que el talento venció al racismo, en que Latinoamérica le mostró al mundo que el mejor béisbol no necesitaba permiso para brillar. Dihigo y Paige no fueron solo jugadores. Fueron símbolos de resistencia, excelencia y hermandad entre pueblos. México, con su hospitalidad y sus diamantes abiertos a todos los colores, fue testigo de una historia que aún hoy inspira, una historia que merece ser contada y jamás olvidada. Aquí, en Primer Bat, creemos que estas historias merecen ser contadas, celebradas y recordadas. Porque el béisbol no se mide solo en estadísticas, sino en las huellas que sus héroes dejan sobre la tierra y en nuestras memorias. Si te emocionó esta historia, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Hasta la próxima entrega.